Muchas gracias. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros legisladores, a los medios de comunicación, a quienes nos ven y escuchan, muy buenos días a todos. El que suscribe Vicente Morales Pérez, integrante de la fracción parlamentaria de Morena, integrante de la 64ª legislatura, en uso de las facultades que me confieren los artículos 45, 46, fracción primera, 48 y 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, me permito presentar a esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley de Justicia para Adolescentes para el Estado de Tlaxcala con base en la siguiente exposición de motivos. El Estado mexicano ha firmado diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, los cuales generan diversas obligaciones como respetar, adoptar medidas para su cumplimiento y garantizar los derechos reconocidos en dichos instrumentos. La Convención sobre los Derechos del Niño es el instrumento internacional en el que se encuentran señalados los derechos de niñas y niños. Fue aprobada el 20 de noviembre de 1989 y está conformada por 54 artículos que recogen los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de las niñas y niños. El Estado mexicano ha emprendido en los últimos años diversas e importantes reformas legales e institucionales con intención de cumplir con los compromisos derivados de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño y garantizar su efectiva aplicación. La Convención sobre los Derechos del Niño plantea un conjunto de disposiciones generales relativas a las personas menores de 18 años, entre ellas algunas relacionadas con la justicia para niños, niñas y adolescentes, así como las obligaciones especiales que los estados parte contraen respecto de la infancia. En la reforma al artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, realizada en 2005, sentó las bases para la creación de un nuevo sistema integral de justicia para adolescentes acusados de la comisión de una conducta tipificada como delito por las leyes penales. Dicha modificación constitucional representó un verdadero cambio de paradigma que reforzó la concepción de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos. De igual forma, permitió renunciar a lo antiguo modelo tutelar, derivado de la llamada doctrina de la situación irregular, para dar paso a un sistema más justo y proporcional, sustentado en la protección integral de los derechos de la infancia y la adolescencia en el marco de un Estado democrático de derecho. Cabe mencionar que los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano son de aplicación obligatoria en nuestro territorio nacional. Así lo dispone el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa que se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de entidades federativas. Con la reforma antes mencionada, todos los estados de la República Mexicana quedaron obligados a adecuar su legislación para dar cuenta de los principios introducidos en nuestra Carta Magna, así como a implementar un nuevo sistema de justicia especializado en el ámbito de sus respectivas competencias. Entre los principios en comento destacan el de legalidad, el de debido proceso legal, el de especialización, el de mínima intervención,
el de proporcionalidad, el del interés superior y desarrollo integral del adolescente, así como los de reintegración social y familiar y privación de la libertad como medida de último recurso. La protección de la niña, el niño o el adolescente a través de la garantía de los derechos que le son inherentes es una de las consideraciones primordiales de la presente iniciativa. En nuestra institución política Morena estamos convencidos de que la sistematización y diseminación del conocimiento constituye una herramienta esencial para el fortalecimiento de las autoridades, instituciones y personas que tienen en sus manos la responsabilidad de instrumentar nuestro sistema de justicia, contribuyendo a que Tlaxcala pueda seguir avanzando en su camino para garantizar la debida protección de los derechos de todas las niñas, los niños y los adolescentes. La presente iniciativa propone que la Ley de Justicia para Adolescentes para el Estado de Tlaxcala tenga como objeto regular el sistema integral de justicia para adolescentes, determinar las medidas de sanción correspondientes a quienes se les compruebe la comisión de un hecho señalado como delito por las leyes penales durante su adolescencia, además de garantizar los derechos humanos de las personas adolescentes que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como aquellos derechos específicos que por su condición de persona en desarrollo les han sido reconocidos por los instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano y las demás leyes aplicables para lograr su integración familiar y social, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. En este orden de ideas, se propone modificaciones con la finalidad de establecer en el contenido de esta ley el interés superior de la niñez como uno de los principios rectores para interpretar y aplicar esta ley, dado que es un principio jurídico amplio que tiene al menos 4 grandes conceptos. Por un lado, es un derecho que tienen todas las niñas, los niños y los adolescentes de ser considerados prioridad en las acciones o decisiones que les afecten en lo individual y en grupo. Por otro lado, es una obligación de todas las instancias públicas y privadas tomarlos como base en la medida que adopten y que impartan a este grupo de la población. Asimismo, reconocer a las niñas y niños y adolescentes como personas sujetas de derecho y en ese sentido promover la protección de derechos más que la sanción de los delitos y así evitar las posibilidades de discriminación. De igual forma, se establece el servicio profesional de carrera considerando que se deben determinar los criterios para el ingreso, promoción y permanencia de sus funcionarios y operadores del sistema integral de justicia para adolescentes. Asimismo, se propone establecer la instancia domiciliaria consistente en la permanencia de la persona adolescente en su domicilio, con su familia, esto con la finalidad de reinsertar familiar y socialmente a la persona adolescente infractor y prevenir su reincidencia. Con base en los razonamientos vertidos dentro de esta exposición de motivos, se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo único. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46, fracción primera, 48 y 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se reforma el párrafo primero del artículo 1 de la fracción 12ª del artículo 2, el párrafo primero y las fracciones
segunda, novena, décima, 11ª, 12ª, 15ª, 18ª y 19ª del artículo 11, el artículo 12, el párrafo primero y segundo del artículo 14, el párrafo segundo del artículo 47 y el artículo 71. Se adiciona la fracción 20ª y 21ª al artículo 11, la fracción primera, recorriéndose las subsecuentes al artículo 102 y el artículo 102 bis, todos de la Ley de Justicia para Adolescentes para el Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue. Artículo 1. La presente ley es de orden público y observancia general para el Estado de Tlaxcala y tiene como objeto regular el sistema integral de justicia para adolescentes, determinar las medidas de sanción correspondientes a quienes se les compruebe la comisión de un hecho señalado como delito por las leyes penales durante su adolescencia, además de garantizar los derechos humanos de las personas adolescentes a quienes se les impute o resulten responsables de la comisión de hechos tipificados como delito, que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como aquellos derechos específicos que por su condición de persona en desarrollo les han sido reconocidos por los instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano y demás leyes aplicables para lograr su reintegración familiar y social, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. Párrafo segundo queda en los mismos términos. Artículo 2, párrafo segundo queda en los mismos términos. De la fracción primera a la 11ª queda en los mismos términos. Fracción 12ª, niño o niña, persona menor de 12 años de edad. De la fracción 13ª a la fracción 18ª queda en los mismos términos. Artículo 11. Son principios rectores para interpretar y aplicar esta ley: certeza jurídica, celeridad procesal, confidencialidad, contradicción, equidad, especialización, flexibilidad, conformación integral de las personas adolescentes, información de sus derechos, interés superior de la niñez, interés superior de las personas adolescentes, mínima intervención, presencia y participación de sus padres o representantes legales, presunción de inocencia, proporcionalidad, protección integral de los derechos de las personas adolescentes, reinserción social, integración social y familiar, subsidiariedad, transversalidad, así como todos los previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano y las demás leyes aplicables. Fracción primera, queda en los mismos términos. Fracción segunda, celeridad procesal, principio que garantiza los procesos en los que están involucrados personas adolescentes que se realicen sin demora y con la menor duración posible. Fracción tercera a la 8ª, queda en los mismos términos. Fracción novena, interés superior de las personas adolescentes, principio dirigido a asegurar el disfrute pleno y efectivo de todos sus derechos y garantías para determinar el interés superior de la persona adolescente en una situación concreta. Se deberá valorar su opinión, la necesidad de equilibrio entre sus derechos, garantías y deberes, las condiciones específicas de las personas adolescentes como persona que está en proceso de desarrollo, las exigencias del bien común y los derechos de la víctima o el ofendido. Fracción décima, información de sus derechos. Las personas adolescentes tienen derecho a ser informadas en un lenguaje claro y accesible, sin demora y personalmente de su situación en cuanto a cada estado del proceso, desde la investigación hasta la ejecución, así como de los derechos y garantías que le asisten en todo momento. Fracción 11ª, mínima intervención.
En la adopción de las medidas para tratar a las personas adolescentes sin recurrir a procedimientos judiciales, en el entendido que se respetarán plenamente sus derechos humanos y garantías legales en los casos en que sea inevitable que se sujeten a un procedimiento judicial y se proceda a imponer las medidas que se prevén en esta ley, se procurará que las personas adolescentes sean expuestas lo menos posible, solo en caso de ser necesario, a ambientes hostiles cuando deban comparecer frente a autoridades o deban estar en los lugares de detención. Fracción 12ª. Presencia y participación de sus padres o representantes legales. Las personas adolescentes tienen derecho a que sus padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad o la custodia participen en las actuaciones del proceso y les brinden asistencia general. Fracción 13ª y 14ª quedan igual. Fracción 15ª. Protección integral de los derechos de las personas adolescentes. En todo momento, las autoridades del sistema deberán respetar y garantizar la protección de los derechos de las personas adolescentes, adultas, jóvenes, sujetos al mismo. Fracción 16ª y 17ª quedan igual. Fracción 18ª. Subsidiariedad. Radica en que, previo al procedimiento de las personas adolescentes al sistema de justicia para adolescentes, deberá privilegiarse la aplicación de medidas preventivas o alternativas. 19ª. Transversalidad. En la interpretación y aplicación de la ley se tomará en cuenta la totalidad de los derechos que concurran en la persona adolescente, ya sea por ser indígena, mujer, con discapacidad, trabajador o cualquier otra condición que resulte contingente en el momento en el que sucedieron los hechos imputados o aquel en que se aplica el sistema integral de justicia para adolescentes en cualquiera de sus fases, de conformidad con lo que establece la Constitución y las leyes aplicables a la materia. Fracción 20ª. Servicio profesional de carrera. Se deberán determinar los criterios para el ingreso, promoción y permanencia de sus funcionarios y operadores del sistema integral de justicia penal para adolescentes, conforme a las disposiciones aplicables al servicio profesional de carrera que, en su caso, corresponda. Y fracción 21ª. Interés superior de la niñez. Debe entenderse como derecho, principio y forma de procedimiento dirigido a asegurar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos, en concordancia con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Artículo 12. Toda persona adolescente gozará directamente de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, así como los establecidos en las leyes de la materia aplicables en el Estado de Tlaxcala. Artículo 14. Ninguna persona adolescente puede ser juzgada o condenada sino por jueces o tribunales especializados previamente establecidos con anterioridad al hecho. El juzgamiento y la decisión de los hechos tipificados como delitos atribuidos a las personas adolescentes se deberán llevar a cabo por jueces imparciales e independientes, integrantes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Párrafo 3º queda en los mismos términos. Del párrafo de la fracción primera a la tercera queda en los mismos términos. Artículo 47, párrafo primero queda en los mismos términos. De la fracción primera a la fracción séptima queda en los mismos términos. En el proceso ante el juez, cualquier hecho puede ser probado por cualquier medio, siempre y cuando sea lícito. Párrafo tercero queda en los mismos términos. Artículo 71. La prescripción opera en un año si solo se tiene prevista la aplicación de medidas de orientación y protección, si se trata de aquellas conductas a las que deba aplicarse el tratamiento de internamiento, la potestad de los órganos y autoridades especializadas para aplicar
prescribirá en un plazo de 3 años. Artículo 102. Son medidas de tratamiento de internamiento, fracción primera, estancia domiciliaria, fracción segunda, internamiento durante el tiempo libre y fracción tercera, internamiento en centros especializados. Artículo 102 bis. La estancia domiciliaria consiste en la permanencia de la persona adolescente en su domicilio y con su familia. De no poder cumplirse en su domicilio por razones de inconveniencia o imposibilidad, se procederá en la casa de cualquier familiar. Cuando no se cuente con ningún familiar, podrá ordenarse la estancia domiciliaria en una vivienda o institución pública o privada de comprobada idoneidad que se ocupe de cuidarlo. La estancia domiciliaria no deberá afectar su asistencia al trabajo o al centro educativo al que concurra la persona adolescente. La autoridad ejecutora hará los estudios pertinentes para informar al juez si la familia de la persona adolescente está en posibilidad de hacerse cargo de la aplicación de esta medida o si ella resulta conveniente. La duración de esta medida no puede ser superior a 1 año. Artículo 104, párrafo primero queda igual. La medida de internamiento en el centro es la más grave prevista en la ley. Su duración deberá tener relación directa con los daños causados. Las peculiaridades del adolescente será determinada por el juez conforme a los criterios establecidos por la ley, el Código Penal para Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y las diversas leyes específicas aplicables que prevean pena privativas de libertad sin que pueda exceder de 5 años. El centro brindará a las personas adolescentes y personas adultas jóvenes internadas orientación ética y actividades educativas, laborales, pedagógicas, formativas, culturales, deportivas, terapéuticas y asistenciales. Asimismo, deberán procurar en el interno el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de sí mismo y de los demás, así como promover la importancia de su integración en su familia y en la sociedad mediante el pleno desarrollo de sus capacidades y de su sentido de responsabilidad. El programa personalizado de ejecución será acorde a las características de las personas adolescentes y personas adultas y jóvenes internadas, asignándoles áreas diversas para su cumplimiento, atendiendo su sexo, edad, grado de integración social, naturaleza y gravedad del hecho, y deberán lograr. Fracción primera a la sexta quedan igual. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Segundo, se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto al Ejecutivo para que lo sancione y mande publicar en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 21 días del mes de marzo de 2023. Atentamente, Vicente Morales Pérez. Es cuanto.